Ricardo Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Mina. A la audiencia también. Bueno, queríamos, no sé si estás haciendo o hacías el seguimiento de la situación argentina, Ricardo. Sí, claro que lo estoy haciendo. Bueno, a ver, porque una cuestión es el discurso político, que obviamente todo presidente le echa la culpa al anterior, y otra cosa es la realidad. A ver, ¿qué hay de la consecuencia de lo anterior y qué hay de medidas que se tomaron desacertadas o directamente son consecuencias de repente de países vecinos o del dólar o de qué sé yo qué? A veces, digamos, no todo es responsabilidad de las medidas políticas tomadas por un gobierno. Pero ¿qué le llevó a la Argentina a esta situación? ¿Por qué ahora explota nuevamente? Hay razones internas de desequilibrio estructural en la Argentina, Mina, que lleva décadas ya. Sí. Y hay también razones externas que provienen del todopoderoso, entre comillas, Trump en los Estados Unidos. Sí. Y su decisión de declarar guerra comercial en el hemisferio norte, así como de desprenderse de los tratados de libre comercio, todo en el hemisferio norte, pero por la globalización y la transmisión instantánea de esas crisis en el hemisferio norte, los grandes países emergentes de América Latina como Brasil y Argentina se resienten profundamente, sobre todo si es que el país en cuestión, como es en el caso de Argentina, tiene ya problemas estructurales desde hace varias décadas. Si fuéramos a resumir cuál es la principal razón del desequilibrio argentino, es el doble déficit. ¿Qué? ¿Doble déficit? Hay que deletrearlo de la siguiente forma, Mina. Sí. Es un déficit fiscal que lleva mucho tiempo, muchas décadas. Actualmente está estimado ya en menos 5% del Producto Interno Bruto. Para poner un parangón, ¿verdad? En la Unión Europea, cuando un país determinado llega a menos 3% de su Producto Interno Bruto, ya encienden todas las alarmas del caso, ¿verdad? Acá en Sudamérica no existe ningún sistema de alarmas para un país cuando sobrepasa el 3 o el 4 o el 5%. Sí. La Argentina está ya en el 5%. Eso significa que los argentinos hace décadas que están acostumbrados a gastar más de lo que tienen. Y como en economía nada es gratis, Mina. Sí. Cuando se está gastando más de lo que se tiene, y tarde o temprano esa persona física o jurídica, o esa empresa o esa nación, entra en quiebra, o por lo menos en algo similar a una quiebra, porque un Estado no entra a quiebra. Lo que pasa es que cuando el Estado está muy mal administrado, hasta puede perder territorios, porque tarde o temprano los acreedores se hacen cargo de recuperar el crédito que han otorgado, o pueden, por ejemplo, tomar una aerolínea que aterriza ocasionalmente en Miami o en Frankfurt, o un buque transatlántico que hace pausa en algún puerto africano, que es lo que le pasó también al gobierno argentino hace algunos años. Me acuerdo. Es decir, cuando el déficit fiscal es permanente, alguien tiene que estar financiándolo. Y si no lo financian internamente vía precios o vía subsidios, y entonces se financia externamente, por ejemplo, con préstamos internacionales, y la Argentina tiene pésima experiencia en la administración de préstamos internacionales, o con inversiones directas. Pero las inversiones directas son como los animalitos en un bosque virgen en el que el venadito huye despavorido cuando escucha tan solo un pequeño ruido de alteración del silencio o del equilibrio ambiental. Pero ¿cuáles son las inversiones directas cuando vos decís? ¿Qué serían las inversiones directas? Sí, pero yo quisiera terminar primero a nivel de grandes titulares antes de entrar en detalles, Mina. Dale. Estábamos hablando del doble déficit. El primer déficit importantísimo que hay que pagar, eso nadie se lo va a regalar a la Argentina, es el déficit fiscal. El segundo déficit es contraproducente porque empeora la situación del déficit fiscal, y es que la balanza comercial internacional, es decir, el intercambio de bienes de productos argentinos con productos del exterior, también lleva años de déficit. Es decir, los argentinos están importando mucho más de lo que pueden exportar,
En esas condiciones, ese doble déficit produce, pero con efecto inmediato, la devaluación de la moneda local. Y si la moneda local se enfrenta a un fortalecimiento enorme del dólar, porque la banca central norteamericana, a la que Trump ya ha declarado también su enemiga íntima, aumenta las tasas rectoras de interés en los Estados Unidos. Eso hace que los multimillonarios fondos de pensión, que son como aves golondrina en todo el mundo, esparcidos por Tokio, Frankfurt, Londres, Singapur y también en algunas capitales latinoamericanas, entonces empiezan a regresar a los Estados Unidos, y eso coloca a las economías sudamericanas en un desequilibrio financiero terrible. Entonces el dólar aumenta de valor, pero no solamente por eso, sino porque increíblemente Trump, en sus reacciones iracundas, decide aumentar sustancialmente los aranceles de importación de acero y aluminio de Turquía, porque tiene un problema los Estados Unidos con Turquía, y concretamente Trump con Erdogan, el dictador turco, por varias razones. Una de ellas es porque apresaron a un predicador norteamericano que está en la cárcel en Ankara ahora, y Erdogan no tiene la menor intención de dejarlo libre para que regrese a los Estados Unidos. Entonces Trump, que es conocido por su carácter imprevisible e iracundo, decidió declararle enemigo personal a Erdogan y toma como argumento el aumento sustancial de los aranceles para que los turcos no puedan seguir exportando así nomás a los Estados Unidos. Y eso coloca a Turquía y a Rusia en situación de desequilibrio, porque la globalización actual, Mina, me parece que en Paraguay no tenemos esa noción de la rapidez instantánea con que se transmiten las crisis de los países emergentes en el hemisferio norte a los países emergentes del sur, que son precisamente Brasil y Argentina. Entonces en la Argentina se desmorona toda la estantería de precios, de inflación, de devaluación, y Brasil, que está pasando por una época, por varios años ya muy difíciles, y que ahora además tuvo una huelga de camioneros que postró el país, y aparte de eso también la corrupción, que es mucho mayor que la de Paraguay, que ya es mucho decir esto, ¿verdad? Y aparte de eso, Mina, tienen también la incertidumbre de Lula en la cárcel, pero con preferencia de votos en el electorado. Eso no tranquiliza los mercados, tampoco tranquiliza los mercados, la crisis con Turquía y con Rusia. Es decir, Brasil está también devaluando su moneda en un 25% en lo que va del año, pero lo grave es que la Argentina ha llegado a devaluarla ya en 50%. En esas condiciones, nuestro paisito, que tiene un guaraní al que le llamamos dólar I, no sufre los embates en forma masiva, porque tenemos cierto orden macroeconómico en el país, ojalá que eso se mantenga. El guaraní lleva devaluado solamente 6% en lo que va del año, pero como la Argentina devaluó ya más del 50%, entonces los productos argentinos, pero con efecto inmediato, son más de 40% más baratos acá en Paraguay como la Argentina. Entonces se produce una inundación de productos argentinos en Paraguay, que son introducidos, Mina, no solamente legalmente, sino que entra en acción la gigantesca maquinaria del contrabando de productos argentinos al Paraguay. Los argentinos también dejan de venir a Paraguay porque todo está 40% más caro o más. Entonces, y los paraguayos van a comprar otra vez a Clorinda, a Formosa, a Posadas, a Foz de Iguazú. En esas condiciones, Mina, hay que llevar mucho cuidado, porque Paraguay, aunque tenga fortaleza macroeconómica, no es inmune a este acoso devaluatorio del peso argentino y del real brasileño. Pero, para tranquilizar a tu radioescucha, hay que decir también que nosotros tenemos en Paraguay la situación bajo control, si es que el nuevo gobierno sigue respetando el tope máximo de déficit fiscal que también tenemos nosotros en el 1,5% del producto, y sigue manteniendo disciplina monetaria. Si se dan esas condiciones, no tenemos mucho que temer, pero la mala noticia es que las empresas que están trabajando en Paraguay y que exportaban a Argentina y Brasil, así como vendían a argentinos y brasileños que venían a Paraguay,
ya cayeron en dificultades y es probable que algunas de ellas tengan que racionalizar gastos o despedir a personal o cerrar o reconvertirse a otro tipo de actividades. ¿Como por ejemplo? Y hay un montón de ejemplos, Mina. Todo lo que sean productos paraguayos exportados a la Argentina. Entiendo. Y no van a poder seguir siendo exportados a menos que la empresa esté en condiciones de exportar también 40% más barato. Claro. Y las empresas generalmente no pueden hacer reducciones tan grandes. Y te pregunto, ¿y hay muchas empresas que exportan a la Argentina, Ricardo? Hay un montón, impresionante es la cantidad de empresas que exportan a la Argentina, Mina, y aparte eso, gran parte de nuestro aparato productivo se abastece en el mercado argentino cuando se trata de bienes de capital o productos intermedios, o bienes intermedios se dice también. Es decir, muchas empresas no solamente están hechas para vender al mercado argentino y brasileño, sino que están comprando, por ejemplo, maquinarias, y recibiendo también inversiones de Argentina y Brasil, y todo eso pasa a otra fase porque no se puede competir con una nación que es 40% más barata. No, eso cuando tenés que exportar, pero cuando tenés que comprar, ahora le conviene comprar la maquinaria y todas estas cosas que estás diciendo. Los que compran, te pregunto, ahora... Para que la empresa pueda comprar, tiene que poder vender. Claro. Y no va a poder vender 40% más barato a la Argentina y 20% más barato a Brasil. Ahí está el problema. Entiendo. ¿Y hasta qué punto esta crisis argentina, la brasileña ya lleva más tiempo, digamos, también, pero esto del 40% más barato lleva unos días tal vez? ¿Hasta qué punto, digamos, puede hacer mella en nuestra economía? En algunas empresas que se dedican a eso, como uno decide, vender a la Argentina, obviamente sí. Pero, a ver, ¿qué porcentaje son esas empresas como para que lleguen a hacer mella a la economía paraguaya? Bueno, al sector de empresas que exportan a Argentina y Brasil, sí, obvio que sí, negativo, ¿verdad? Claro, pero resulta que hay también consecuencias positivas para este país, por eso es que conviene tener tiempo para hablar de estas cosas, Mina. Hay aspectos positivos que son sumamente importantes, por ejemplo, como los productos argentinos y brasileños que forman parte de la canasta familiar. Creo que algo así como el 60% de la canasta familiar paraguaya se nutre de productos argentinos y brasileños. Eso habría que confirmar con algún funcionario del Banco Central, como es eso actualmente, pero es más de la mitad de la canasta familiar de bienes de consumo se abarata en precio. Entonces las clases populares y las clases pobres se benefician de la caída de precios de productos argentinos y brasileños. Los precios no caen en un 100%. Por ejemplo, si el producto argentino es 40% más barato y probablemente se va a ofrecer 30% más barato en Paraguay porque la intermediación hace también que encaja al traer, ya sea de contrabando o legalmente. Y la otra buena noticia, Mina, es que los turistas paraguayos que quieren ir a Argentina o a Brasil, en la Argentina van a encontrar todo 40% más barato y en Brasil 20% más barato. Buena noticia también para los familiares que tienen trabajadores paraguayos trabajando en la Argentina y en el Brasil, ¿no? Pueden visitarlos ahora a muy bajo costo.